Facundo Guadaño. Estamos con el ex secretario de Comercio y economista Guillermo Moreno, aunque realmente no creo que necesite presentación. De cualquier manera, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Bueno, estoy muy bien y la verdad que revisando el programa económico de Principios y Valores, me gustaría indagar en algunas cosas que más bien no son tan económicas, sino más bien filosóficas. Reiteradamente te referís al concepto de nación y pueblo, básicamente como entidades que son supraindividuales y que se encuentran por fuera del individuo. Me gustaría saber cuáles son los basamentos filosóficos en este sentido de principios y valores. Bueno, es obvio que nosotros adherimos al principio de la creación. Por lo tanto, en ese tema de la creación, de un ser superior, que es el creador. En mi caso particular, tiene que ver con la trilogía de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero naturalmente, en nuestra cosmovisión, entran aquellos que entienden también desde fundamentos agnósticos que existe el bien y que existe el mal y se puede diferenciar. Y que si existe el bien y existe el mal y se puede diferenciar, hay principios ordenadores de la sociedad que tienden a que te comportes desde el bien. Y en esos principios ordenadores está el amor, está la justicia, está la solidaridad, está la posibilidad de que exista un objetivo en tu vida que tenga que ver con la búsqueda del bien común, como objetivo superior al bien individual que lo abarca y que es mucho más que la suma de los bienes individuales, en el concepto de que el todo es superior a la suma de las partes. Obviamente los principios ordenadores son muy pocos, son los que estamos mencionando. Y esos principios ordenadores en la acción es que definen los valores. Por cierto, acá hay una diferencia sustantiva con el posmodernismo. Si con alguien confrontamos en términos teológicos, filosóficos, es con el posmodernismo, y esa expresión en términos económicos de ese posmodernismo es tanto el neoliberalismo como la socialdemocracia. Por eso nosotros somos unos economistas clásicos. Bueno, y desde ahí se ordena el plan económico peronista. Me parece muy interesante porque me recuerda a la comunidad organizada de Perón, que en cierta manera tuvo una influencia de Jacques de Molay, no sé, Hernán Benítez. Quizás esos nombres son los que te resuenan. Mira, por cierto que los orígenes de nuestra doctrina tienen su introducción en el espacio grecorromano, pero obviamente los elementos hispánicos tienen influencia elementos africanos y los pueblos indígenas o los pueblos originarios o como quieras llamar. Los pueblos que ya estaban cuando se fusionaron con los pueblos, en este caso españoles o portugueses. Bueno, por cierto que ahí están las mejores tradiciones. Es un nacionalismo que tiene como elemento fundante al pueblo definido en la patria a partir de un proyecto común sobre una geografía determinada. Y sobre eso estamos, definida la patria también como patrimonio común. En todos ellos es que nosotros estamos transitando. Naturalmente, el espacio judeo-cristiano, en una definición amplia de Occidente que incluye a los musulmanes, es donde nosotros tenemos nuestras más puras tradiciones. Bueno, en ese sentido habría una especie de lucha, a ver, porque encuentro muchas similitudes en Scalabrini y Ortiz, básicamente. En todo el texto parece como si hubiese, de hecho, lo dice, que hay un destino de Argentina, como si hubiese un destino manifiesto teleológico planteado de antemano. Y al mismo tiempo vos hablás del relativismo cultural recién, o el posmodernismo. Y algunos pueblos musulmanes justamente no están caracterizados por la tolerancia a las minorías, por ejemplo. Depende
de qué grado en el análisis conceptual vos entiendas a los musulmanes. ¿Qué me querés decir? ¿Que no hay homosexuales en el mundo musulmán? No, que hay represión justamente como se vio en Qatar, por ejemplo, ante los musulmanes. Depende. La verdad que no es cierto. No es cierto. Si vos vas a Turquía, no es cierto lo que estás diciendo. En algunos espacios puede ser, en otros espacios no. Por eso, todo depende. Todo depende. No es eso lo que caracteriza la cosmovisión. La presencia de las minorías están en el Estado de Israel, la presencia de las minorías en el Parlamento, y también en el Parlamento iraní hay una representación de las comunidades. Y la tolerancia a los hechos o las vivencias homosexuales en algún mundo musulmán no se da. Lo viste en el caso del ISIS, ¿no? Que hasta los arrojaba de las alturas. Pero ahí tuvo mucha influencia Occidente en la construcción de ese ISIS, ¿no? Por eso te digo, en esto obviamente permean una serie de situaciones que tenemos que comprender. No homogenizar ni confundir algunos hechos políticos con lo que suele acontecer en la discusión profunda. Acá en todo caso estamos en el mundo de lo profundo. Por supuesto que estamos en el mundo de lo profundo y yendo a eso, yendo al plan económico de principios y valores, hubo una parte que me pareció muy particular, que decía disminuir la plusvalía relativa. No para un 50-50, sino para un 60-40, lo cual me hizo acordar mucho al laborismo inglés de los 30 y los 40, que es lo que decía Tony, por ejemplo. Que es esto, no, perdón, Marshall, que era, no vamos a destruir el capitalismo, sino a hacerlo más justo. Recordé eso. No, bueno, esto en realidad es de principio del siglo XX, esa definición que vos estás dando. Cuando algunos espacios políticos europeos conforman la socialdemocracia. Eso es lo que vos estás diciendo, no es lo que decimos nosotros. Si a vos te hizo recordar a eso, será porque tenés alguna influencia en esa lectura, que coincide casualmente con los postulados de la minoría que hiciste antes. Pero la verdad que no, nosotros no abrevamos ahí, mucho menos con el esquema anglófilo del hombre, lobo del hombre, que el hombre te puede morder profundo o te puede morder despacito. Nosotros somos aquellos que decimos que hay que armonizar el capital y el trabajo y hay que armonizar lo pequeño y lo grande. En realidad, si te hizo recordar a los ingleses, será por lecturas que vos has tenido. Quizás has leído más a los ingleses que a Perón. La verdad que no. No, en realidad que los leí a ambos. No. La verdad que entonces te tiene que recordar a Perón. No sé por qué te va a bueno, recordar. El partido peronista ya era parte del partido laborista. Lo que vos llamás el laborismo hizo parte de la constitución del movimiento peronista, como otros partidos también, y se fue amalgamando. Pero la doctrina tiene que ver, nosotros no somos anglicanos, decididamente no somos anglicanos, por lo tanto, poco te tiene que hacer recordar a los ordenadores ingleses, que son principalmente anglicanos y tienen una reina que es la jefa de la iglesia, ¿no? No, pero me recordó simplemente a un estado de bienestar, en ese sentido. Pero es que el estado de bienestar a posteriori de la Segunda Guerra Mundial no tiene nada que ver con el peronismo, no somos keynesianos nosotros. Nosotros no somos keynesianos, no tenemos nada que ver con eso. Nosotros no somos, ya te dije que en términos económicos somos unos clásicos. Quizás si vos querés encontrar en las lecturas clásicas algún parangón, te tendrías que referir especialmente a Ricardo, e incluso algo a Adam Smith, o incluso algo a Marx. Pero lejos estamos de esas visiones de estado de bienestar keynesiano, lejos estamos. No, bueno, yo básicamente me baso en la experiencia empírica del peronismo. No, pero es que no es cierto. Perón te planteaba un gobierno esclavo de un pueblo libre.
y te planteaba un Estado pequeño. Por eso precisamente la economía en el peronismo tiene que ver con las organizaciones libres del pueblo. No es la presencia del Estado en la economía el peronismo. Por eso te digo, tu lectura, de nuestra lectura, de nuestro documento Plan Económico, no te puede llevar de ninguna manera al estado de bienestar, de ninguna manera. Te diría que somos antitéticos a eso. No, es que justamente, claro, porque usted ha dicho, no, esto simplemente que me llamó mucho la atención, que era reducir los ministerios a 8. ¿Por qué justamente a 8, no a 7, 9, 10? O sea, ¿cuál es? Porque son los históricos y son los que necesitas. Con 8 te alcanza y te sobra, estás abordando todos los aspectos. Y decimos que dentro de esos 8 ministerios los más relevantes son el Ministerio de Comunidad y el Ministerio de Desarrollo Económico. Obviamente después tenés que tener defensa, tenés que tener el Ministerio del Interior, tenés que tener educación, tenés que tener prevención de la salud, no de la enfermedad, prevención de la enfermedad, no tenés que tener Ministerio de Salud. En fin, son 8, con 8 estás más que suficiente, pero es los históricos, digamos, ¿no? Son los históricos. Claro, pero los 8 ministerios históricos que siempre tuvo la Argentina, después de sucesivos gobiernos lo fueron ampliando innecesariamente. El Ministerio de Desarrollo Económico abarca todo lo que tiene que ver con la actividad económica de las familias argentinas. No es necesario tener más que uno que se llame Desarrollo Económico. Todo lo demás son secretarías, ¿está bien? Incluso estamos diciendo ahí que nosotros vamos a atender al pleno empleo. Tendiendo al pleno empleo no necesitas ningún estado de bienestar. Por eso te digo, lo que vos asociás, con todo cariño te digo, son interpretaciones libres en función de las lecturas que has tenido y del sesgo que vos tenés y donde querés encasillar. Pero de ninguna manera se desprende la lectura del plan económico, de ninguna manera. Precisamente lo reducido de los ministerios se aleja enormemente de lo que vos estás pensando como estado de bienestar. Con una economía con pleno empleo, el Estado tiene que ser lo suficientemente pequeño para que el pueblo sea libre. Nosotros no creemos en un Estado generador de valor. Eso lo tiene que hacer el sector privado. Lo que pasa es que no te olvides que también planteamos que YPF tiene que estar en manos del confederal de la CGT. Por lo tanto, creemos de que en la empresa petrolera de bandera de la Argentina, en realidad va a estar en manos privadas, pero de los trabajadores organizados. Los marxistas dicen que la propiedad de los medios de producción en manos de la burguesía es el sistema capitalista. No, eso, solamente los marxistas plantean eso como contraposición, te plantean los medios de producción en manos del Estado. Nosotros estamos muy lejos de eso. Decimos que los intereses permanentes de la patria los defienden los trabajadores organizados, así que no tenemos ningún problema el que en 51 o 52% de las acciones de YPF que hoy tiene el Estado está en manos del confederal de la CGT, que son los que tienen que hacer el plan de negocio. Con un management como en cualquier empresa que obviamente será profesional vinculado a la temática. Pero la dirección se la tienen que dar el movimiento obrero organizado. La dirección del negocio no la tienen que dar los cuadros políticos, entre comillas, mucho menos el Estado. Lo tiene que dar el movimiento obrero organizado. Y los empresarios no están en contra de esto, al contrario. Les parece atinado, les parece correcto. No tiene que definir el Estado el precio del combustible. Lo tiene que definir el plan de negocio de YPF, y nadie mejor que los trabajadores organizados para definir el valor del combustible, el que vos vas a comprar en la estación de servicio, porque cuando vos ordenás el precio de YPF en términos de combustible, obviamente que se ordena del resto de las petroleras, ¿no? ¿Y vos qué pensás? ¿Que YPF en manos del movimiento obrero organizado va a tener el combustible caro o el combustible barato? Por supuesto que va a ser barato y accesible a las preferencias de los trabajadores. Pero ¿Viste qué interesante? ¿Viste cómo resolvés el tema del precio del combustible? Mirá qué fácil. Mirá qué fácil lo resolví. Sí. Sin necesidad de entrar en todos esos vericuetos que suele entrar Kicillof y todo su grupo, o los que suele entrar Macri con Aranguren. Porque finalmente Aranguren y Kicillof para YPF tenían el mismo plan de negocio, que fue el de Galucho. Galucho y Aranguren tenían el mismo plan de negocios para YPF y lo hicieron en el Club de Petróleo. Uno en el gobierno de Cristina, el otro en el gobierno de Macri. Pero el plan de negocios de YPF no cambió. Y eso te demuestra que hay una continuidad y que lo único distinto somos los peronistas. Ahora, también es cierto
que te cuesta entender esa diferencia si no la asimilás a categorías europeas. Pero ese es un problema de formación. Ese es un problema de formación y de la incapacidad del peronismo de discutir desde sus propios principios ordenadores o categorías. Bueno, lo que estamos haciendo en este debate, que espero que sea esclarecedor. Nosotros no nos manejamos con categorías europeas. Hago la aclaración. En este canal siempre hemos hablado de personas como Martínez Estrada, Hernán Benítez, hemos mencionado incluso a los grandes, a Jaureche, a Forja, así que en este canal no podemos no hablar de que no hayamos recorrido al peronismo, ya sea criticándolo o estando a favor de alguna de sus posiciones. Así que en este canal no hacemos... Para recorrer al peronismo en su real dimensión no es Jaureche ni es Cook. Son Jaureche, son Cook, pero fundamentalmente son Perón y Eva y sus obras. Esto es lo que hay que recordar. Claro. Por eso, porque si no se desordena el debate y se producen sesgos. No hay duda que Jaureche es un ordenador del pensamiento peronista, pero su formación es anterior a la existencia del peronismo y de la doctrina. Se va incorporando. Por eso, cuando se termina de plasmar la doctrina como la doctrina, ahí queda. Por eso la comunidad organizada es del 50 para adelante. Y ese es el libro ordenador. La comunidad organizada es el libro ordenador. Y basándonos en Perón y en la comunidad organizada, alcanza y sobra, no es necesario mencionar a ningún otro autor. Yo te quería desviar un poco del tema porque en este programa participó bastante Horacio González, por supuesto, antes de fallecer. Me gustaría saber cuál era tu relación con Horacio, porque además él señalaba que Perón era un gran intelectual, un intelectual militar, en todo caso, porque era justamente profesor y además escribió libros, así que ¿cómo considerabas a Carta Abierta y a Horacio González? A Horacio González no lo traté mucho, cuando lo tratábamos éramos jóvenes los dos. Y con Carta Abierta no tuve ninguna relación. Alguna vez le ofrecí a Carta Abierta hacer un debate sobre el INDEC, porque ellos estaban críticos a la actuación de Ana Edwin en el INDEC, y a mí me pareció que estaban equivocados y no aceptaron el debate. Con lo cual, a partir de ese momento que no aceptaron el debate, dejamos de tener relación, porque obviamente si se plantean su nombre lo dice, Carta Abierta, le ofreces el debate público y te dicen que no, bueno, es obvio que no hacen honor a su nombre. Le ofrecimos el debate en la Biblioteca Nacional, ¿no? Cuando era González director, dijeron que no. Así que incluso fallecido González se lo sigo ofreciendo. Fallecido González y fallecida Ana Edwin, le sigo ofreciendo el debate sobre las estadísticas del gobierno nacional y popular, del gobierno peronista, de la década ganada. Pero vos vas a ver que vas a hablar, no sé con quién estás hablando de Carta Abierta, y te van a decir que no, que Araceli se olvidó, que esto, que aquello. Pero no. Esta es mi experiencia personal con Carta Abierta. Yo como secretario de Comercio se los ofrecía. Como secretario de Comercio le ofrecí el debate a Carta Abierta en toda su asamblea que hacían, ir y debatir al INDEC. Dijeron que no. A mí me gustaría saber, Guillermo, también un poco, desviando un poco del tema económico, sin mencionar a Perón, ¿cuáles fueron tus formaciones? Decime qué cosa. No, que desviando un poco esta cuestión de más que nada económica o a veces un poco más cercana, por supuesto, al siglo XXI, y sin mencionar a Perón, me gustaría saber cuáles fueron tus influencias filosóficas respecto al nacionalismo, sin mencionar a Perón o a Eva. No, es que no hay ninguna posibilidad que haya. Por eso te dije, nuestros orígenes son grecos romanos, obviamente la influencia judío-cristiana musulmana, obviamente el pensamiento ibérico, fundamentalmente español, y naturalmente con reminiscencias africanas y de los pueblos originarios. Pero el nacionalismo de inclusión es una originalidad americana y de un pueblo extraordinario que es Argentina. Es originario. Solo los pueblos nuevos pueden hacer un nacionalismo de inclusión. Los pueblos milenarios que construyeron su identidad masacrando a los pueblos vecinos es muy difícil. Te diría imposible. La construcción del nacionalismo de inclusión es una construcción original
fundamentalmente de los pueblos americanos y dentro de los pueblos americanos, que es esta fusión de sangre y estos pueblos mestizos, de un extraordinario pueblo en el cono sur que es el argentino. Ahora si sostenemos que existe esta especie de armonía, entre comillas, de razas en América, ¿dónde ingresa justamente una relación entre, por ejemplo, dos personas antitéticas, Rosas y Roca, pero que hicieron lo mismo, masacrar indios? ¿Cómo entraría esto en la idea de nación? Pero la verdad que esos adjetivos yo no los utilizo, son tuyos. ¿No? Ahí no hay una pregunta, hay una afirmación. Está bien, sos vos el que decís que masacraron indios, yo no digo eso. Por lo tanto, si yo no utilizo esa categoría, no te puedo responder. Porque en tu pregunta hay una categoría, hay una afirmación. Masacraron indios, bueno, está bien, para vos. Yo no parto de esa idea. Bueno, Obviamente, en toda confrontación, lamentablemente hay muertos. De ambos bandos. Y suele haber un ganador. Bueno, gracias a Dios, hoy tenemos el territorio que tenemos, gracias a Rosas y gracias a Roca. Por lo tanto, ese adjetivo calificativo tuyo, como bien decimos, es tuyo, no es mío. no, por supuesto que corre por mi cuenta, no te hagas problemas de eso. No tengo posibilidad de responder más que lo que No, pero está bien, o sea, ¿cómo ingresan esta cuestión de los grandes hombres, ¿no? De Rosas, Roca, cómo ingresan en principios y valores, ¿no? Uno podría decir. ¿Cuál sería el problema en la construcción de la nación? Inicia. Claro, bueno, que hay una crítica y que el revisionismo histórico, por ejemplo, estará en contra de Roca, por ejemplo. Pero es que esto es un problema del revisionismo, ¿no? Perón, cuando nacionaliza los ferrocarriles a uno de los mayores extensión, le puso Roca, a otro le puso Sarmiento, a otro le puso Mitre. Por lo tanto, el revisionismo histórico, a mí me queda un último libro por hacer, quizá en el medio haga otro, pero un último libro que va a ser Historia del Desarrollo Económico Argentino. Y vamos a reflexionar sobre cuál fue el desarrollo económico certero, escrito desde la disciplina. Pero para eso tenemos que arrancar con los pueblos preincaicos. ¿Y qué pasó en México, lo que hoy es México, y qué pasó en lo que hoy es Perú? Pero para hablar de los Nazca, tenemos que remitirnos a las bibliotecas peruanas, porque acá no hay muchos antecedentes de eso. Bueno, ya lo vamos a escribir, lo vamos a estudiar, me va a llevar algunos años. Es el libro que planteo hacer cuando me retire. Ahora, hay algo que... Y va a ser el último corte. Pero escrito por un economista, con colaboración de los historiadores, pero obviamente con una fuerte impronta económica. No escrita la economía por historiadores, sociólogos o antropólogos, sino por alguien que pretende escribirlo desde la disciplina. Bien, entonces sobre eso tenemos que avanzar. Ahora, acá... Sobre eso, sí. Y cuando avancemos eso, vamos a ver, obviamente, la construcción de las naciones. Esto no hay ninguna duda. Claro, acá... Vamos a plantear la importancia de Roca, la importancia de Rosas, la importancia de Mitre, y vamos a poner cada uno en su dimensión. Pero, por cierto, te contesto diciendo, no casualmente Perón le puso el nombre que le puso a cada uno de las líneas nacionalizadas en su momento por la deuda que tenían los ingleses, que ofrecen pagarlo, la deuda que tenían con la Argentina, con su patrimonio, y esos son los ferrocarriles, ¿no? Se cambia deuda por bienes. O sea, cuando ahora también quieren cambiar algunos planteaban en su momento, cambiar deuda externa argentina por bienes, nosotros hicimos esto con los ingleses, nos debían plata de los alimentos que le habíamos mandado y nos pagaron con las líneas férreas, que eran inversiones que ellos habían hecho en Argentina. Sí, eso lo tengo más que claro. De hecho, estoy muy interesado en este libro que acabas de proponer y que espero que salga pronto. Ahora... No, te dije cuando me retire. No, pero puede ser en el medio. Te va a llevar 2 o 3 años hacer ese libro. Me va a costar esperar, pero hay otra pregunta que en ese sentido fuiste muy claro, pero me gustaría que reflexiones sobre esto. Mencionaste la herencia hispana, ¿no? Es obvio, Perón hablaba de la hispanidad y del Día de la Raza. Tiene el discurso Perón tal cual. ¿Cómo reflexionás vos justamente sobre el 12 de octubre, ¿no? Que hoy se considera el Día de los Pueblos Originarios,
o de las diversidades. Y nosotros somos el pueblo mestizo. Y está bien, el 12 de octubre es la conformación de un pueblo, de pueblos nuevos en la Argentina, en América, que tiene que ver con la fusión de las sangres. Que tiene que ver con la fusión de las sangres, y esto es lo extraordinario. Esto solamente se da en un espacio nuevo, porque obviamente que tiene que ver, nuevo no en términos de que no estuviera habitado, nuevo en términos de cómo reciben de brazos abiertos a los que van llegando. Porque vos no vas a pensar vos que 400, 500, 600 hombres pueden dominar a millones. Es ridículo. Son recibidos, no desde la agresión. Bueno, en este esquema de recibimiento y de brazos abiertos es que continúa América. Y América continúa en estas características. Por eso es extraordinario América. Y por eso es extraordinaria la Virgen de Guadalupe o la Virgen de Luján. Es extraordinario cómo vamos construyendo estos pueblos de brazos abiertos, que por ejemplo en la Argentina volvemos a recibir con brazos abiertos a los negros. Extraordinario. No hay tantos pueblos que reciban, fíjate lo que te pasa en Europa con los inmigrantes. Nosotros los seguimos recibiendo con brazos abiertos, ya cantan la marcha peronista, es extraordinario lo que está pasando. Claro, no te pasa eso en Europa, no pasa eso en China, no hay chinos negros. ¿Qué pasa? ¿No les gusta vivir en China? ¿No les gusta ir? ¿Qué les pasa? No hay negros indios, no hay tantos, ¿viste? Donde está la profundidad de la cultura india. No decir, mirá, tenemos la casta de estos negros, estos negros, estos negros. No, no. La verdad que no, somos nosotros los que los empezamos a incorporar. Es extraordinario, lo que pasa es que esa es la virtud de América. Como el continente que permitió que surgieran este mestizaje extraordinario. Extraordinario, donde los judíos se casan con los católicos con los musulmanes, y hasta hay matrimonios musulmanes judíos. Y cuando vos lo querés explicar en Medio Oriente, se les hace difícil. Pero vos lo traes para la Argentina y dicen, ah, caramba, acá pasa. Nosotros hasta hemos fusionado las comidas. La misma comida es española y al otro día le agregás fideos y es italiana. Es extraordinario lo que hemos conseguido. Y la misma familia se conforma con apellido de origen español y de origen italiano. Eso no pasa en Italia ni pasa en España. Hasta hace algunos años atrás, en España no se comían fideos. No se comían fideos. No se comía pizza. Bueno, es extraordinario esto de que vos un día puedas comer pizza al mediodía y fideos a la noche. Y esta es la riqueza. Yo igual me estaba refiriendo al concepto de raza, ¿no? Que era el que usaba Perón, por eso decía Día de la Raza en oposición al posmodernismo, entre comillas. Es que esto es la raza, es la fusión. Es la fusión, a eso referenciamos el 12 de octubre. A esto referenciamos. ¿O vos lo viste alguna vez a Perón discriminar a los negros? No, es que por eso digo, desde principios y valores, ¿tiene que llamarse Día de la Raza o Día de... bueno, ahí está. La raza entendida, como te la acabo de decir, no hay ningún inconveniente, porque tiene que ver con la fusión de las sangres. Es extraordinario, nos encontramos en esta armonía. Obviamente que no está fuera de situaciones que se dan, y de conflictos y de hechos, obviamente. Pero estamos hablando en los términos de lo que estamos construyendo, no de lo que nos aconteció en esa construcción, de lo que fuimos construyendo. Hoy vos tenés en Buenos Aires que conviven los bolivianos con los paraguayos, con los uruguayos, con los peruanos, y nos vamos haciendo todos argentinos sin ningún inconveniente, de brazos abiertos, los negros, los amarillos, y en términos religiosos ni hablemos, los judíos, los musulmanes, los católicos, los distintos tipos de cristianos, los evangélicos, hasta anglicanos. Hay una comunidad anglicana muy importante que ha hecho mucho en la Argentina también por la construcción de la argentinidad. Y obviamente que hay un ser nacional, como hay un ser nacional en Bolivia, como hay un ser nacional en Paraguay, y que nosotros valoramos enormemente.
pero entre nuestros pueblos se construyen puentes, no odios. Claro. Los odios son de categorías europeas, no son de categorías americanas. Claro, no, yo... Sobre todo de estos pueblos nuevos, el amor es un principio ordenador de nuestra política y de nuestras relaciones. Obviamente estamos alejados de los ingleses, estamos alejados de la escuela austríaca. Bueno, estamos hablando de los hechos individuales. Y obviamente creemos en la trascendencia, no hay ninguna duda. Por eso tenemos principios y valores y no todos los días tenemos principios nuevos. No somos posmodernos. Esta es la realidad. Yo en un debate que tuve con jóvenes libertarios me digan, yo tengo los principios de cuando me levanto a la mañana. Bueno, acepto ese razonamiento, pero no es el mío. Y me parece que construir una sociedad así se hace muy difícil. Muy difícil. Claro, después entran en una contradicción y me terminan diciendo que van a ser un mercado de bebés o un mercado de pulmones o un mercado... Bueno, también, ¿qué querés? Pero bueno, yo no creo en una sociedad que tenga que tener un mercado de bebés, ni siquiera dentro de 200 años, como dijo Milei, al cual valoro, respeto y creo que le está haciendo muy bien a la política, pero en eso me diferencio. Esto de Milei es más que interesante, pero me gustaría saber cómo considerás, porque las palabras no son gratuitas, ¿es conquista de América o descubrimiento de América? Para vos y para Principios y Valores. Nos fuimos integrando. Nos fuimos integrando. Para algunos es descubrimiento y es mutuo, pero es obvio que los de acá descubrieron a los europeos cuando los encontraron. No importa quién fue. No importa quién fue para allá o vino para acá, porque aparte tampoco lo sabemos. No lo tenemos muy claro. El origen de los incas tampoco está muy claro. Y sí sabemos que construyeron un imperio complicadito también, ¿no? Yo soy familiar de aquel pueblo originario que antes de ser conquistado por los incas se suicidaban. Y está en Catamarca ese pueblo. Mi abuela viene de ahí. Seguramente vos desconocías esto hasta que yo te lo acabo de contar. No, por algo justamente soy antropólogo, pero fuera pero fuera de eso, a lo que iba y que me pareció muy interesante, estabas criticando a la... Pero entonces sabían que había pueblos que se suicidaban antes de ser conquistados por los incas. El suicidio existe, por ejemplo, incluso en las Islas Trobriand. O sea, sí, obviamente. No, pero eso yo no te estoy diciendo, escúchame, los coreanos también hacen eso. Yo te estoy diciendo que yo soy descendiente de ese pueblo, por el lado paterno, que antes de ser conquistado por los incas, se suicidaban, despeñándose en las montañas, subían a los altos y se tiraban. Eso es lo que hoy es Argentina, en la provincia de Catamarca, no en las islas, no sé cuál me mencionaste. Es obvio que es un principio universal. Pasó. Lo que te estoy diciendo, que yo, Moreno, soy descendiente de... Tengo algo, también estratega, obviamente, por el lado materno. Pero te quiero decir, la conformación del imperio incaico también fue compleja, muy complejo, y uno no por eso deja de reivindicar a los pueblos que de alguna manera estaban. Y se encontraron. ¿Quién descubrió a quién? Todo descubrimiento es mutuo, en tanto y en cuanto haya conciencia. No importa quién viajó, aparte no lo sabés. Quizás mañana te enteres que algunos de los que estaban habían viajado y habían llegado por ahí por el Pacífico. También hay algunas películas que te lo indican, cómo fueron y cómo vinieron. Bueno, quizás no tanto por el Atlántico, quizás por el Pacífico. Quizás todavía falta conocer mucho. Hay obviamente un descubrimiento mutuo que se hace propio en el nacionalismo de inclusión. La historia de conquista o descubrimiento son categorías europeas. Lo que pasa es que todas tus preguntas tienen, quizás sea por la disciplina que estudiaste, que es una disciplina inglesa. Esto es lo que te puede pasar. Y claro, bueno, no es que Darwin es una casualidad en la historia. ¿Está bien? Entonces, no hay duda que los que iniciaron tu disciplina fueron los ingleses. Entonces, cuando vos haces las preguntas, las haces desde un marco conceptual y obviamente tenés algún pensamiento que tiene que ver con tu disciplina. La mía también, porque arranca, pero trato de adaptarla, reubicarla y entender que no existe la economía global, que existe el economista vinculado con su pueblo.
Bueno, cuando vos avanzás en la antropología vinculado con su pueblo, las categorías que tenés que usar es las categorías de la antropología argentina. Bueno, Las de Imbeloni, las de Imbeloni, las de Lehmann Nietzsche, las de Archetti, las de todos los antropólogos argentinos, sí. O la de Franz Boas, que está planteando justamente lo mismo que vos. Pero no importa los autores, lo que te estoy hablando son las categorías, no los nombres propios. Los nombres propios no tienen importancia, estamos hablando de la categoría. Lo que trasciende son las categorías utilizadas para el análisis. Lo otro es información que a veces se quiere confundir con erudición. En los debates, cuando se mencionan los nombres propios, es porque hay poco fundamento o conocimiento profundo. Lo importante son las categorías. Lo importante son las categorías de análisis. Y las categorías que estás utilizando son categorías eurocentristas. Todas tus preguntas están vinculadas con categorías eurocentristas. Entonces, no te niego, debe ser el sesgo de la disciplina. No te digo que no. Digo que hay que hacer un esfuerzo para reorientar eso a categorías americanas. Bueno, eso también lo ha hecho Rodolfo Cuyo, o sea, lo que se intenta siempre, a ver, el tema es que toda disciplina, también lo plantea ¿cómo se llama? La teoría decolonial, cómo hacer teoría sin estar relacionado tanto con los europeos. A lo que se dice, por ejemplo, Enrique Dussel, es que, bueno, un nombre y apellido. pero ahí voy con el argumento, a ver, pero hay que pensar desde Marx, pero no se puede pensar fuera de Marx. Acá lo mismo, por ejemplo, en economía, pensamos con Smith, pero no podemos negar a Smith. Pero ¿cómo no vas a poder pensar fuera de Marx si estaba equivocado? Lo mismo puedo decir de Smith, o sea, hay comunicación en las disciplinas. Pero ¿cómo no va a haber comunicación si precisamente para eso está la universidad? En la universidad, vos lo que haces es intentar, a veces lo conseguís, a veces no, subsumir el conocimiento del universo en esa determinada disciplina, el universo conocido, obviamente. Bien, ahora, eso no significa que esa información que vos recibís en tu formación, recibís información, no la reordenes desde tus propias especificidades y desde el objetivo que tenés. Si vos todas las preguntas las hacés desde las categorías europeas de análisis y te cuesta entender el nacionalismo de inclusión porque lo asocias al nacionalismo de exclusión de categorías europeas, el problema no es mío, el problema es de dónde vos partís del análisis. Y en todo caso, lo que tenés que hacer es, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para encontrarnos? Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Son categorías nuevas las que vos estás utilizando? Sí, claro que son categorías nuevas, porque son americanas de un pueblo mestizo extraordinario como el argentino. A los europeos se les hace muy difícil entender esto, porque no, en su universo no entran las categorías de lo que para ellos son pueblos menores, que son los pueblos de América del Sur. Entonces, no las incorpora. Vos vas a estudiar economía qué sé yo, en alguna universidad Roma II, que creo que es la que se ocupa de la disciplina, no estudian la economía peronista. Tratan de meterla en esto del estado de bienestar, o tratan de meterla. Tonterías, no tenemos nada que ver con eso. Y no es porque no las hayamos explicitado, es porque ellos no la quieren incorporar. Está perfecto, es un proceso que nos tenemos que dar. Y de diálogo entre ellos y nosotros hasta que la incorporen. Y cuando la incorporan, quizás empiezan a entender que es superior. Bien, esto es lo que estamos haciendo en este diálogo. Algunos debates entre nosotros y ellos se está dando, muy interesante, en general alrededor de la escuela austríaca. Como nosotros somos grandes críticos de la escuela austríaca en términos económicos, bueno, se arman algunos debates entre ellos y nosotros. Para por ahí lo mismo tendrías que hacer en la antropología. No, de hecho, Guillermo... Cuando vos debatas con los europeos en tu disciplina, quizás se encuentre en la solidez de tus propias categorías americanas, que no tiene que ver con los autores. Estoy completamente de acuerdo. No, pero a ver, en este canal hemos dialogado con varios austríacos, de hecho, Venegas Lynch, Zanotti, hemos demostrado sus inconsistencias. Hemos hecho papers en contra de Hayek, en contra de Mises, que para nosotros son nefastos. Así que la escuela austríaca, coincidimos plenamente, es realmente un mal. Ahora, dijiste que Milei hace bien a la política. O sea, no su basamento teórico, que es terrible, es la escuela austríaca, pero que le hace bien a la política. ¿En qué sentido eso? Le hace bien a la política porque movió el árbol.
y todo aquello que mueva el árbol, que mueva la palmera, es muy importante. Milei ha sido un factor movilizador de la política y en muchos sectores juveniles. Ya solo por eso es virtuoso. Ahora, de la misma manera que digo que es virtuoso en la política, digo, en términos económicos, es un adolescente. Todavía está en la escuela austríaca, de acá a 10 años, 12 años va a ser un gran peronista. Cuando evolucione en su pensamiento económico y deje de estar en la edad del pavo y sea adulto, seguramente va a ser peronista. No digo lo mismo de Venegas Lynch. Yo no digo lo mismo de Venegas Lynch. Bueno, estos son muchachos que ya están. Pero en el caso de Milei me parece que es interesante, ya se va. Pero obviamente también reconozco las limitaciones, lo hice el otro día en un tema que hicimos sobre cultura, que ninguna de las dos teorías, la de objetiva del valor y la subjetiva, completa la realidad, pero que nosotros nos movemos mucho más cómodos y es mucho más sencillo hacer política económica en la Argentina teniendo algo en común con la teoría objetiva del valor. Pero bueno, no podemos explicar con eso porque un cuadro de Picasso vale 300 millones de dólares y uno mío tengo que pagar para que se lo lleven, a pesar que los dos trabajamos 2 horas. Bueno, no es que no tenemos la comprensión sobre este tema. Decimos, en estas disciplinas sociales, la teoría objetiva del valor, que es contraria a la escuela austríaca, permite la conformación de políticas públicas tendiendo al bien común mejor que la subjetiva. Y sobre eso construimos. Mientras avanzamos hacia la perfección, qué sé yo, nosotros somos los que decimos que la pobreza es producto del pecado original. Claro, cuando vos decís eso, hay un desorden. ¿Qué te puede contestar Milei? No te puede contestar nada, a pesar que es un muchacho religioso. ¿Sabes? Bueno, él diría que es justamente parte del orden espontáneo, que así es como tiene que funcionar la sociedad y por eso, bueno, por eso dice las cosas que dice. Ahora, hay una... No tiene que ver con la espontaneidad, porque él reconoce los procesos. No, él reconoce los procesos. Tiene que ver con que él se para desde otro lugar, desde el capitalismo. Nosotros nos paramos en el capitalismo de producción y trabajo y él se plantea y se para desde un capitalismo de especulación y renta. Claro, en ese sentido... Él no considera que los fenómenos no son producto de procesos. Él no dice que sea por generación espontánea los hechos. No, yo me refería a otro concepto, pero fuera de eso, me interesó mucho un concepto que utilizaste que es supercrisis, que se relaciona con la devaluación del 2014 de Kicillof y al mismo tiempo con una continuidad que sugerís en el macrismo. Hace poco vi una entrevista tuya con Víctor Hugo Morales y decías que... Dije para aclarar, el concepto de supercrisis es porque en este tiempo y lugar se mezclan dos crisis, se justaponen dos crisis, la del sector externo que terminó con el gobierno de la Rúa y la del sector fiscal que terminó con el gobierno de Alfonsín. Y este ciclo económico que nos deriva en esta supercrisis y que tenemos que evitar la hipercrisis que es la anomia, comienza con la devaluación de Kicillof. Lo que digo que este ciclo económico supone 3 ciclos políticos distintos. Los 2 últimos años de Cristina, todo el gobierno de Macri y lo que va del gobierno de Alberto hasta ahora. Es el mismo ciclo económico con 3 ciclos políticos distintos. Esto explica que no necesariamente la política, igual que pasó con la convertibilidad, cambia el ciclo económico. Claro, pero escuchaba una entrevista que hiciste con Víctor Hugo que dijiste, bueno, Cristina fracasó y fue un inútil, terminó con 30% de pobres. Eso no es peronismo, pero al mismo tiempo hay que reivindicar nuestros logros. No, yo no dije eso, dije al revés. Si Cristina hubiese terminado con 30% de pobres, el peronismo hubiese sido un fracaso. Al revés, le escuchaste mal. Dije, está mal lo que dice el macrismo. Si nosotros hubiésemos dejado 30% de pobres, no tiene derecho a volver el peronismo. Y obviamente ese no es el 15, es el 13, ¿no? Porque es la última medición que hay de la pobreza. Ellos decían que en el 13, nosotros decíamos que había 7-8% de pobres, y ellos dicen que había 30. Escuchaste mal, esa entrevista la escuchaste mal. Dije, si Cristina hubiese dejado 30% de pobres en el 2013, que fue la última vez que se midió, entonces no tenemos derecho a volver. Eso dije. Ahora, también dije que este gobierno es un fracaso. Lamentablemente lo dije el día que asumió Alberto Fernández.
que Alberto Fernández era el peor de todos, pero ya me parece que hacer leña del árbol caído no vale la pena. Eso había que decirlo hace 3 años atrás. Ahora ya es una verdad. No, pero en ese sentido yo lo que me estaba preguntando era cómo ingresa Cristina Kirchner dentro de justamente el Frente de Todos. O sea, no podemos alejarla de básicamente de este proceso político. No, si es la responsable. La responsable de conducir al pueblo a la derrota no es Alberto Fernández, Cristina. Y en ese sentido, bueno, siguiendo con tu premisa, debería retirarse de la política o no. Es lo que hizo. Es lo que hizo. Renunció. Es lo que hizo. Y yo estoy conforme con lo que hizo. Porque libera las fuerzas del peronismo. Obviamente que su renuncia es la asunción del fracaso de su política desde el 2014 hasta acá, cuando decidió cambiar el ciclo económico y devaluar con Kicillof, Galucho y compañía, o Capitanich como jefe de gabinete, cuando decide hacer unidad ciudadana, cuando decide el Frente de Todos sin que haya unas pasos competitivas porque hizo un reglamento electoral amañado, y obviamente cuando deciden las políticas que se han aplicado, ¿no? Ninguna de las políticas sustantivas que se aplicaron no puede tener el beneplácito de Cristina. Cuando ellos acuerdan, el ministro de Economía acuerda con el sector privado acreedor, Cristina estaba ahí y celebra ese acuerdo. Y esto es un desastre lo que hizo Guzmán, tanto con el sector privado, pero fundamentalmente con el fondo. Porque el problema que vos tenés con el fondo que ya ordena la economía y está mal formulado técnicamente. Está mal formulado técnicamente. Por desconocimiento, por ignorancia, pero Cristina estaba ahí. Nadie obligó a elegir a ese ministro de Economía. Obviamente Alberto propuso y Cristina acordó. Ahora, bueno, de la misma manera que acuerda que esté más ahora, ¿no? Claro, pasa que en ese sentido hay cosas que a mí, bueno, yo realmente el tema del INDEC no lo pienso abordar porque o sea, es una causa realmente armada, o sea, simplemente con entrar a internet eso es totalmente obvio. A mí lo que me interesa en este caso es yo siempre comento que la agenda informativa está dada por Haddad, Saguier, Manieto. Me gustaría saber cómo evalúas al grupo, bueno, a estos grupos de comunicación desde el 2015 hasta acá. ¿Crees que se le ha podido combatir un poco desde las redes o más bien continúan siendo tan poderosos como bueno en tu intento de batallar contra ellos hace 10 años casi ya? El que hace la agenda es Manieto. Y yo, la última declaración pública que hice, dije, mire, el peronismo tiene que ser capaz de incluir a ese Manieto desarrollista que alguna vez existió. Y obviamente hoy no es la confrontación que había en el 2008, 2009 o 2010. Esas son peleas viejas, ya pasaron, ya se terminaron. Hoy hay otra discusión que es la sobrevida de la patria. Porque cuando yo te hablo de anomia en la hipercrisis, es lo que tenemos que evitar. Estamos en una supercrisis y hay que evitar la hipercrisis, que toma un concepto de otra disciplina social, que es la sociología, con una categoría ordenadora, que es la anomia, que es al margen de que si es Durkheim o no lo es. Era Durkheim, sí, claramente. Sí. Por eso, es al margen, son las categorías. Los debates no se dan citando autores. Eso es expresar algún conocimiento que trata de abordar, innecesario. Los conceptos, ¿por qué son importantes los conceptos? Porque trasciende a los autores. Entonces los debates tienen que ser de los conceptos, y desde los conceptos nos entendemos todos. Yo te digo anomia y vos lo entendés. No hace falta que te mencione a Durkheim. Obviamente, un desarrollo de los franceses en un momento que estaban muy complicados en su sociedad. Y estaban en vías de disolución. Construyeron una disciplina que les permitió entender lo que estaba pasando, empezar a entender lo que estaba pasando. Y construyeron esta Francia complicada, que hoy, por ejemplo, quiere hacerse cargo del Amazonas vulnerando la soberanía de Brasil. Y eso los argentinos tenemos que decir que no, de la misma manera que los brasileños tienen que decir que no a los británicos en Malvinas. Y un gran problema también con el sistema previsional en Francia, lo cual también se aborda en Principios y Valores. ¿Cómo solucionar esta cuestión?
Y mirá, el tema es que tenemos que entender que tanto el sistema de salud como el sistema jubilatorio necesita aportes del conjunto, no alcanzan únicamente con los activos para financiar a los pasivos. Bueno, en esos aportes es donde tiene que centrarse el gasto público. Ahí tiene que centrarse. Puede decir que es inversión, no importa. Los egresos públicos, para ponernos de acuerdo, tienen que estar centrados ahí, fundamentalmente centrados ahí. Por eso desde Principios y Valores decimos la propiedad de las empresas estatales en manos del confederal de la CGT, no de todo, depende de la envergadura de la empresa, pero las relevantes, Aerolíneas Argentinas, YPF, fabricaciones militares, bla, 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 en manos del movimiento obrero organizado. Eso no lo planteó ningún europeo, no lo planteó ningún europeo, no planteó la organización de la producción en términos de propiedad en manos de los sindicatos. Ese es un hallazgo del peronismo. Por eso vos no lo vas a encontrar, por más que te leas a todos los economistas europeos. Ahora van a decir, no, como los europeos no hablan de esto, no me parece que esté bien. Bueno, está bien, yo te lo acepto eso, pero puede ser que los europeos estén equivocados. No me cabe la menor duda de eso, no pasa que me dio un poco de risa como lo estabas expresando, pero fuera de eso, ¿cómo es posible dialogar con Mañeto? ¿Cómo es posible eso? Y como lo hacía Kirchner, ya te lo contó Cristina. Cristina contó que Kirchner dialogaba con Mañeto. Lo contó Cristina. Lo sé. Bueno, entonces, como hacía Kirchner. Pero dada como está la situación, o sea, vos crees que con el Mañeto actual y con la básicamente con la posición bélica casi. Es imprescindible, porque está desapareciendo la Argentina. Es imprescindible. Es imprescindible. Hay una mitad de los chilenos que se quieren quedar con la Patagonia, quieren rediscutir la Patagonia con la Argentina, que esto obviamente tiene mucho que ver. Boca tiene un acuerdo de defensa estratégico con los británicos, ¿para defenderse de quién? Obviamente lo único que hay entre Chile y los británicos es Argentina. Dentro del próximo lustro se va a repartir la Antártida. Si no estamos en esa oficina, vamos a tener muchos problemas. Ese pedazo de pizza también lo quieren los británicos y lo quieren los chilenos. Muchachos, esto no es un tema menor. Lo que está en discusión no es una mesa de café en un debate intelectual. Está en discusión la base material de la Argentina. Obviamente que con este gobierno posmoderno también está en discusión la base espiritual. Obviamente este es un gobierno que te quiere quitar a Dios. No solo te quita el trabajo, también te quiere quitar a Dios. Para nosotros que pensamos que el trabajo es una oración, quitándote el trabajo te quita el diálogo con Dios. Y este es un gobierno que te quita el trabajo, igual que te lo quitaba Macri. Bueno, también está en discusión la base espiritual, pero está en discusión la base material. Y esto tenemos un lío grande. Bueno, sobre eso nos tenemos que encontrar todos aquellos que responsablemente queremos que la base material de la nación sea la que le tengamos, la misma que recibimos, como mínimo la que le pasemos a las generaciones venideras. Y hoy eso está en discusión. Cuando yo tenía tu edad, no estaba en discusión la Argentina, sino qué tipo de Argentina. Y hoy está en discusión la Argentina. Ahora, vos podés decirme, no, Moreno, no seas tan dramático. Bueno, yo no soy dramático, es lo que veo. Hay una base militar de primer orden en Malvinas. No la había cuando yo tenía tu edad. Los chilenos no se planteaban, entre comillas, recuperar la Patagonia. Y hoy se lo plantea la mitad de la clase política chilena, la que sacó el 45% de los votos. Y ante el fracaso del gobierno socialdemócrata de Boric, lo que va a quedar es que eso pasa a ser el 70%. Bueno, ante ese debate, todo aquello que tienda a la unificación de la base material y espiritual de la patria, uno lo tiene que tener, porque es en términos de algunos lenguajes que no son afines a nosotros, pero para que vos lo entiendas, o yo me quiera explicar mejor, es la contradicción principal, la existencia o no de la Argentina como tal. Cuando Cornejo plantea Mendoza Libre, claro. Es el presidente de la Unión Cívica Radical, un partido centenario. No es que lo plantea un puntero de la UCR de José Cepaz, lo plantea el presidente de la UCR. Entonces a vos eso te tiene que exaltar el espíritu. ¿Cómo Mendoza Libre? ¿De qué está hablando la UCR? ¿Pero qué les pasa? Bueno, ante eso,
todas las peleas pasan a ser menores. Desde ahí vos entendés por qué se puede tener un diálogo con aquellos que antes no tenías un diálogo. Y vos tenés que tener en tu cabeza la flexibilidad necesaria para entender eso. Si tenés el concepto de patria, si no tenés el concepto de patria y sos globalista, no te importa. Bueno, está bien, pero en general los pueblos americanos intentamos tener, y sobre todo el argentino, el concepto de patria, del nacionalismo de inclusión. Ahora, No somos globalizadores. no, eso me queda más que claro. Ahora, para ir cerrando, bueno, con la muerte de Benedicto XVI, se vino una reflexión leyendo el programa de Principios y Valores, que justamente reivindican la figura de Francisco. ¿Cómo evaluás estas dos figuras que parecen a veces antitéticas, las de Benedicto XVI y las de Francisco? Mira, hay una película muy interesante que son Los dos papas, no sé si la viste. Bueno, donde nadie niega ciertas verdades históricas. Y la elección de Francisco, obviamente, la termina siendo el Espíritu Santo cuando junta el colegio cardenalicio para esa elección. Pero Benedicto tuvo mucho que ver, ¿no? ¿Te acordás ese diálogo cuando comen Sí, pizza y todo eso? es el final. Bueno, este es un spoiler, pero es el final, sí. No hay ningún antagonismo en eso, al contrario. Es el momento histórico de cada uno. Es el momento histórico de cada uno. Tanto de Juan Pablo II, como de Benedicto, como de Francisco. Y no hay ninguna, yo te diría que hay continuidad, no confrontación. Donde vos ves confrontación, yo veo continuidad. Pero no está mal que tengamos cada una visión. Vos tenés algunas categorías donde, y obviamente termina la entrevista como empezó, donde el criterio del conflicto es el que ordena. Y nosotros somos la armonía, no somos el conflicto. Vos tenés una visión de conflicto. De tus preguntas se deriva eso, ¿no? Tenés una visión de conflicto como motor de la historia. Y yo tengo la armonía como motor de la historia. No niego las guerras. Lo que digo es que hay una armonía que es la que va construyendo el avance, ¿sí? El avance de la humanidad hacia la perfección, hacia intentar dejar atrás el pecado original. Y vos tenés el conflicto como ordenador de la historia. Quizás tengas las luchas de clase también. Bueno, yo no lo tengo. No, pero es muy socialdemócrata ese planteamiento, Guillermo, ¿eh? No, para vos, no para mí. No, es un chiste, los socialdemócratas son el conflicto. Los socialdemócratas son el conflicto y la administración de las minorías, entre otras cosas. Yo no, yo soy la armonía. Está todo perfecto, Guillermo, la verdad. Te agradezco mucho, espero que hayas disfrutado el diálogo, pero te tengo que someter a 3 cosas muy importantes como cualquier invitado. Una canción que te guste, que vas para la gente que nos escucha por Spotify, una película y un libro. Mira, alguna canción de Sui Generis, del primer Charlie, digamos. Sui Generis es ahí la podés tener. Si no querés Sui Generis, ponés algo de Los Redonditos. Mira, una película te la voy a recomendar con mucho gusto, la vi hace 3 días. No hay novedades en el frente. Una película alemana, según la plataforma que la pasa, está candidateada para el Oscar en el 2013. Una película extraordinaria sobre la Primera Guerra Mundial, te la recomiendo. Es un bestseller en su momento. Esta es la segunda versión que hacen de esa película, pero te la recomiendo. El libro. Obviamente. El libro había dicho. Si no, te podría recomendar Sinfonía de un Sentimiento también. Sí, bueno, pero 6 horas. Pero por eso, esa es un poco extensa, pero la podés ver, te haces de paciencia y ahí tenés bastante del sentir peronista. Y un libro, La Comunidad Organizada. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, soy Facundo Bodaño y esto fue Diálogos.